Necesito un clip. ¿Me puedes clipear? Sí, Un clipeador. clipeador. Ahí atrás. Desde Onésimo el chillador. Porque no es útil el chillador. Sí, para sí. el ministerio. Yup. Oh, perdón. Ya, ahí está. Ok, Mejor. ya, gracias. Ok, vamos a... Algunos están trabajando y otros terminaron. Entonces, vamos a hacerlo juntos, quizás. ¿Qué es lo que notaron de quiénes son los dos representantes? Adán y Cristo y Jesús. Muy bien. ¿Y qué dice de los dos representantes? ¿Cuáles son algunas cosas que han encontrado? ¿Ok? ¿Ok? Muerte. Ajá. Juicio, condenación. Todas buenas noticias. Primer hombre. Y del otro hombre. ¿Ok? Resurrección. ¿Qué más? Del cielo. Gracia. ¿Ok? Obediencia. Vida. O sea, resucitado lo que dijo él ya. Entonces, vemos dos realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces tenemos, por un lado tenemos a Adán, que es nuestro representante y trajo todo esto. O lo que lo caracteriza es todo lo que está ahí. Y Cristo, por el otro lado, era el nuevo representante y la realidad que él trajo es obviamente totalmente la opuesta, totalmente diferente. Y Pablo elabora claramente esto. Y la conclusión es que es bueno tener un buen representante y no un mal representante. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Y eso es lo que queremos compartir ahora. O sea, lo que ustedes hicieron, la tarea que hicieron era para ver con la claridad de que Pablo explica la diferencia entre los dos representantes. Pablo divide toda la humanidad en dos grupos. Él dice que cada ser humano representa o vive dentro de una de dos esferas. O tú estás en Adán o estás en Cristo. No hay otra alternativa. Todos por naturaleza humana pertenecen a Adán. Algunos por nuevo nacimiento pertenecen a Cristo. Cada ser humano que vive pertenece a una de estas dos realidades. Su representante o es Adán o es Cristo. Ahora, lo importante de esto es que todos aquellos que están en Adán se caracterizan por las realidades de Adán. Y todos los que están en Cristo se caracterizan por las realidades de Cristo. No se trata de mi comportamiento, no se trata de mi experiencia, se trata de dónde estoy. ¿Quién es mi representante? Lo que es verdad de Adán es de verdad de mí si yo estoy en Adán. Si estoy en Cristo, lo que es verdad de Cristo es verdad de mí. Vamos a ver en algunos minutos la importancia de lo que estoy diciendo.
Un autor comenta y dice, Adán y Cristo aquí se enfrentan como las dos grandes figuras a la entrada de dos mundos, dos eones, dos creaciones, lo antiguo y lo nuevo. Y en sus acciones y destino radica la decisión de todos los que les pertenecen, porque están comprendidos en ellos y por lo tanto se los considera o a la muerte o a la vida. Si tú estás en Adán y todos nosotros estuviéramos en Adán en un momento de la vida, y sea lo que sea tu experiencia, tu realidad, los recursos, tu situación, tú te caracterizaba por las realidades de Adán. ¿Qué pasó? Dios nos sacó de en Adán, nos trasladó a la nueva realidad y nos puso en Cristo. Y estando en Cristo, ahora nuestra realidad es todo lo que se caracteriza a Jesús. Es exactamente igual para nosotros. Como dice este autor, hay dos mundos, dos realidades, dos representantes. Y cada ser humano se encuentra en una de las dos realidades. El traslado de en Adán a en Cristo ocurrió, según Colosenses 1, 13 y 14, cuando conocimos a Cristo. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten otra vez lo que decimos de la primera nueva realidad. Nos ha librado del poder de las tinieblas, del siglo siglo presente, del reino de Satanás, de en Adán. Hemos sido librados del poder de esa esfera. No tiene el derecho sobre nosotros. Ahora vivimos en una nueva esfera, una nueva realidad. Hechos 26, 17 dice la misma cosa, que Cristo envió a Pablo para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La potestad de Satanás se ve en Adán. Es la esfera de la oscuridad, de las tinieblas. Y nos ha trasladado a una nueva realidad en Cristo. Esto se llama, en la teología, se llama nuestra unión con Cristo. Es probablemente la doctrina en cuanto a la salvación más importante. Tendemos a enfocar más la justificación, pero esta es la base de todo. La doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, unión con Cristo significa la relación que Cristo sostiene con sus hijos y sus hijos con Él, a través de la cual ellos reciben todas las bendiciones y privilegios de su obra redentora, de su reino. ¿Sabes? Tú recibes cualquier bendición espiritual que recibiste, has recibido esa bendición por estar en Cristo, por la unión con Cristo, no por ninguna otra cosa. Es simplemente por estar unido con Cristo, estar en Cristo. Entonces, básicamente, unión con Cristo significa que yo estoy en Cristo y Cristo vive en mí. Podemos decir que es una unión mutua. Yo vivo en la esfera de Cristo. Esa esfera de en Cristo. Hay dos humanidades. Tú dices, Arcesio. Uy, perdón, hermano. Arcesio dice, yo soy de la comunidad cuna. Yo digo, no, Arcesio, no. Tú eres de la comunidad en Cristo. Obviamente, las dos cosas son verdaderas, pero mi punto es, nuestra identidad básica es nosotros existimos en la esfera de Cristo. Estamos en Cristo y Cristo vive en nosotros también. Esa es nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Por esto, lo que estoy diciendo aquí. Tan importante es nuestra unión con Cristo.
que no existe ningún recurso espiritual. No existe ninguna bendición celestial. No se puede apropiar, aplicar o disfrutar de cualquier logro de Cristo fuera de esta relación de unión con Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo. Si una persona no está en Cristo, no tiene nada. Tiene solamente las cosas de Adán. Hay dos humanidades y cada ser humano pertenece a una de las dos humanidades, o en Adán o en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias concretas de esta unión con Cristo? Hay varias consecuencias. Quiero compartir dos consecuencias de nuestra unión con Cristo. La primera consecuencia es que nuestra unión con Cristo significa que somos copartícipes en todo lo que Cristo hizo. Somos copartícipes en todo lo que Cristo hizo. Suena como una cosa ilógica, suena como un sueño, pero es verdad. Nosotros participamos en todo lo que Cristo hizo. Por ejemplo, algunos ejemplos. Fuimos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo murió, tú también moriste. Él no murió solo. Cuando lo colgaron en la cruz, en el año 30 o 33, no sé qué año exactamente, en ese mismo momento moriste tú. Él no estaba solo en la cruz, tú estabas ahí con Él. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Es lo que Pablo dice o no dice. Dice eso. Tú dices, yo me veo con vida. Yo te digo, moriste. Moriste. Hace muchos años, moriste. Porque fuiste crucificado juntamente con Cristo. Segundo, fuimos sepultados con Cristo. Pablo dice, con Él fuiste sepultados. Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces, sacaron a Cristo de la cruz y lo pusieron en una tumba. No estabas solo en esa tumba, estabas allí con Él. Tú y yo fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Cuál es el propósito de la sepultura? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la sepultura? No, pero perdóname, si tú te mueres y nosotros te ponemos en un ataúd y debajo de la tierra, ¿por qué lo hacemos? Estamos enterrándote. Es el sello de la muerte, la evidencia final de que una persona realmente está muerta. ¿Por qué? Ya está debajo de la tierra, ya no hay posibilidad de salir de ahí. Ya vemos, el pobre Moisés, ya no, murió ya. Entonces, lo que pasó con Cristo es que ellos probaron que verdaderamente murió. Lo pusieron en esa tumba y nosotros estuvimos ahí juntamente con Él. Pablo dice más, resucitamos con Cristo. Colosenses 2:12, en Él fuisteis también resucitados. Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó. Cuando Cristo rompió las cuerdas de la muerte y resucitó, no estaba solo. Tú y yo estuvimos con Él. Porque Pablo dice, resucitamos juntamente con Cristo. Pero hay más. Estamos sentados con Cristo. Esto es increíble. Pablo dice, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú dices, no, yo estoy sentado en la iglesia evangélica libre de China. No. Tu realidad ante Dios en Cristo
es que tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesús. Él está ahí reinando sobre toda la creación. Y Pablo dice, nosotros estamos sentados a su lado con Él allí. No solamente eso. Tal como Cristo es heredero de la gloria, así nosotros somos coherederos con Él. Romanos 8:17, somos coherederos con Él y que algún día juntamente con Él seamos glorificados. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todo lo que Cristo hizo, nosotros somos copartícipes en toda su obra redentora. Él murió, tú moriste. Él fue sepultado, tú también. Él resucitó, tú resucitaste con Él. Él se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales para reinar y dice, nosotros estamos sentados ahí con Él. Somos coherederos con Él de toda la gloria también. ¿Por qué? ¿Porque tú has hecho algo? No, porque estás en Cristo. Y tienes un representante que te representa en todo en la vida. Todos los recursos de Cristo, todos los logros de Cristo, todas las promesas de Cristo, todo nos pertenecen a nosotros porque estamos en Cristo. No por lo que hemos hecho, sino por ese traslado de la primera humanidad pecaminosa a la nueva humanidad santa. Ese traslado cambió nuestra realidad. Tú dices, pero no me veo sentado arriba. No me siento resucitado. A mi parecer no he muerto todavía. Yo digo, otra vez, ¿quieres vivir por tu experiencia? Entiendo, ¿no? Tenemos que vivir por experiencia. Pero yo te digo, tu realidad ante Dios es otra. Tu realidad ante Dios, muerto, sepultado, resucitado, sentado, ahí, coheredero. Es como Dios te ve. Es la riqueza que te pertenece. Es tu realidad ante Dios. Ahora tú dices, ¿vivo por la realidad terrenal o vivo por la realidad celestial? Mi respuesta, ya has vivido toda tu vida conforme a la realidad terrenal. ¿Cómo te ha ido? Dios quiere que nosotros vivamos según nuestra realidad celestial. Eso cambia todo en la vida. Cuando yo me doy cuenta de que yo ya murió, ya he muerto, resucitado, estoy juntamente con Cristo. Vamos a ver algo más. La segunda consecuencia, nuestra unión con Cristo significa que tenemos un acceso libre a todas las bendiciones y beneficios de la salvación. No puedes tener acceso o no tienes acceso a nada de los beneficios estando en Adán, estando fuera de Cristo. Todo es por estar unido con Cristo, estar en Cristo Jesús. Solamente hay dos realidades, o estás en Adán o estás en Cristo. Estando en Adán no tienes acceso a la salvación ni los beneficios de la salvación. Estando en Cristo la puerta está abierta y tú tienes acceso a todo. Un autor dice, podemos decir que cada bendición que recibimos de Dios es a través de nuestra unión con Cristo. Al estar unidos a Él en la fe por el Espíritu, muriendo, sufriendo, resucitando y glorificándose con Él, habiendo sido predestinados y redimidos en Él, identificándose con su reino e incorporados a su pueblo, los creyentes disfruten de la multiforme gracia de Dios. Todo por estar en Cristo. Tienes acceso a las bendiciones porque estás en Cristo Jesús.
Dos textos para demostrar esta realidad. Primero, segundo de Pedro 1:3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Te pregunto, según este texto, ¿qué te falta de los regalos, las bendiciones, los dones, los privilegios, los logros de Dios? ¿Qué te falta? Nada, nada. Todo nos pertenece, todo. Y tenemos acceso a todos esos recursos, esos privilegios, esas bendiciones por estar en Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo, no parece así. Y no vivimos así. ¿No es cierto? Pero les pregunto, con toda sinceridad, ¿es lo que dice o no lo que dice el pasaje? Lo que pasa es nuestro problema más básico como cristianos es que vivimos pensando como una persona terrenal. Entonces, Dios dice, mira, esto es la verdad de ti. Y tú dices, no, pero Señor, no puede ser. O sea, suena como una locura. Estás bromeando, Señor. Pero esas cosas no pueden ser. Yo no he muerto. Yo no he resucitado, no estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No puede ser. Y Dios dice, es cierto, te digo. Y mi punto es esto. Vamos a hablar de por qué no experimentamos todo esto en realidad más adelante, ¿ok? Vamos a hablar. Yo entiendo, me están mirando como si yo fuera un marciano. Entiendo. Vamos a hablar del por qué eso no se ha hecho realidad en el día a día, ¿ok? Vamos a hablar de ese punto. Pero la cosa que estoy tratando de transmitir es que empieza la transformación cuando tú te des cuenta de tu realidad. El problema con nosotros es que queremos vivir según lo que vemos. Queremos vivir como la gente nos ve. Queremos vivir como lo que experimentamos en el día a día, la pequeñez. Y lo que Dios quiere hacer es agrandar la visión y decir, mira como yo te veo. Mira lo que yo he hecho. Mira qué tienes en Cristo Jesús. Todo esto es tuyo. Todo esto es como yo te veo, toda esta es tu nueva realidad en mí. Empieza ahí. Después vamos a hablar de cómo tomar los pasos. Pero yo quiero que tú empieces reconociendo que esto es verdad. Yo no tengo que vivir como antes. Yo puedo vivir como un heredero del cielo. Como alguien que está en Cristo. Y estando en Cristo, yo tengo acceso a todas las riquezas del reino de Dios. Yo tengo mi cuenta bancaria espiritual, que tiene el nombre de Cristo, está llena de todas estas cosas. Ahora, si puedo tener acceso pleno a todo, es otra pregunta que vamos a tocar mañana. Pero lo que quiero que podamos empezar a darnos cuenta es que
es verdad, es verdad. Vemos este texto de Efesios 1, 3 a 14. Es un ejemplo de la importancia de nuestra unión con Cristo. Si yo te pregunto, ¿cuáles son algunos ejemplos de las bendiciones espirituales que tenemos? Pablo dice, aquí tengo un ejemplo. En este texto, de 3 a 14, es una sola oración gramatical en griego. O sea, es una explosión de alabanza. Pablo empieza a alabar a Dios y se pierde, ¿no? Es como algunos de mis estudiantes en el lugar donde yo enseño. Ellos entregan sus tareas y a veces tienen una sola oración gramatical y yo tengo que decir incorrecto, la gramática muy mala. Pablo hace eso. Es una explosión de alabanza, una sola oración. Y mire lo que dice. Pero noten nuestra unión con Cristo. Cada vez que dice en Cristo, con Cristo, por Cristo. ¿Ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Cristo. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. 7. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si tú me preguntas cuáles son algunas bendiciones espirituales, yo te digo, en 1.3 dice que tenemos todas las bendiciones espirituales. En 1.4, elección es una bendición espiritual. He sido elegido. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En 1.5 tenemos hemos sido predestinados. En 1.6 una aceptación plena. 1.7 tenemos redención. 9 a 10 nos reveló el plan eterno de reunir todo en Cristo. 1.11 tenemos una herencia. 1.13 sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, esto no es solamente teología. Esto se refiere a las bendiciones espirituales que tenemos. Creo que la tabla está en la página 51 y 52, ok. Si quieren llenarlo. Nosotros tenemos todas estas bendiciones porque estamos en Cristo. Estando fuera de Cristo no tenemos nada. Pero estando en Cristo con nuestro nuevo representante, todos los beneficios, todos los privilegios nos pertenecen porque estamos en Él.
Por un lado somos copartícipes de toda su obra redentora. Él murió, yo también. Sepultado, yo también. Resucitado, yo también. Sentados, ascendió y está sentado, nosotros también, coherederos con Él. Todo esto es verdad. Pero también esa unión con Cristo, esa nueva realidad nuestra, nos da acceso libre a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todo lo que Dios ha puesto en el banco celestial nos pertenece, todo. Y tenemos acceso. Ahora, un paréntesis. No vamos a disfrutar plenamente ahora de todas esas bendiciones. ¿Por qué? Como mencionamos, vivimos todavía en el ya y todavía no. Mañana vamos a explicar qué significa esto. No ha llegado la consumación de la historia todavía, entonces no tenemos el disfrute total de todas esas bendiciones, pero nos pertenecen. Es como, vamos a suponer que yo soy un multimillonario. No es verdad, para nada. Pero yo nombro a ustedes los herederos. Y yo digo, voy a escribir un cheque a todos ustedes y voy a depositar en sus cuentas bancarias $20 millones a cada cuenta. Y tú dices, bacán, excelente, chévere, gracias. Pero no puedes sacar la plata hasta llegar a los 50 años. Creo que nadie llega todavía a los 50, hermano. 48. Estás por ahí. Yo he pasado por muchos. Entonces, pregunto, ¿la plata les pertenece? Sí. ¿Es su plata? Sí, es su plata. ¿Tienes un acceso pleno a esa plata? Todavía no. Todas esas cosas espirituales nos pertenecen. No es que no tenemos acceso, pero no tenemos un acceso pleno. Es decir, yo no puedo vaciar la cuenta. Pero yo sí tengo acceso. Y recibo beneficios y bendiciones de esa cuenta espiritual en muchos momentos de mi vida. Pero no puedo vaciar la cuenta completamente. No puedo sacar todo y comprar un nuevo carro. No puedo, espiritualmente hablando. Pero sí tengo acceso. Un ejemplo, ¿ok? Que vamos a hablar más mañana. La pregunta. Cuando Cristo murió por nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué el hermano tiene cáncer? La respuesta es sí. Murió por nuestras enfermedades. Murió por todas nuestras fallas, nuestros pecados, por todo lo malo. Él murió por todo eso. Pero no experimentamos la plenitud de esa muerte por esas cosas hasta que Cristo regrese. Por eso seguimos enfermándonos. Lo bonito es que de vez en cuando Dios nos da una bendición celestial ahora. Y vemos, a veces Él sana a una persona que tiene una enfermedad. ¿No? Él cambia una cosa en nuestra vida que no es agradable, pero no siempre. No podemos decir, nos pertenece, es nuestro derecho, así debe ser, como algunos hermanos quieren decir. No es así. Pero Dios en su misericordia de vez en cuando abre la cuenta y dice, les voy a dar una pruebita del futuro. Y nos da una bendición del futuro. Esas cosas nos pertenecen, es nuestra nueva realidad. Pero no siempre experimentamos la plenitud de esas cosas. Ok, ¿alguna pregunta, comentario sobre esto? Yo sé, mañana, el último punto, vamos a aclarar eso del ya y todavía no. Mañana. Pero esta idea de nuestra unión con Cristo y la importancia de esto, tiene sentido. Para mí es la bendición más increíble que yo puedo imaginar.
entender mi unión con Cristo, que yo estoy en Cristo y Él en mí. Sí. Sí. La única cosa que diría es, de vez en cuando, Dios sana. Pero no podemos torcer el brazo, decir, tú tienes que, o sea, es tu responsabilidad, tú nos debes eso. No. Dios por misericordia de vez en cuando dice, y ¿por qué para algunos y no para otros? No tengo la menor idea. Pero Él nos da una pruebita del futuro. Y cuando nos da eso, simplemente decimos, lo que estamos experimentando no es algo de la tierra. No es algo de este siglo presente, es algo del cielo, es algo del siglo venidero. Es un regalo del futuro que Dios nos da ahora. Si no quiere darnos algo del futuro, es todo su derecho. No podemos exigir, solamente podemos orar. Por eso debemos orar por sanación, debemos orar, ¿no?, por salvación, debemos orar por mejoramiento de sueldo, de todo eso. Podemos orar por todas esas cosas, pero Dios no es obligado a dar esas cosas. En su misericordia de vez en cuando nos da esas bendiciones y lo adoramos por eso. Y si dice que no, es porque tiene otro propósito y lo adoramos por ese otro propósito. Sí. Sí. Vamos a hablar otra vez en el segundo curso de los medios bíblicos de transformación. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para transformarnos? Uno de los medios es el sufrimiento. Nadie, escúchenme, nadie se transforma sin el sufrimiento. Nadie se transforma sin el sufrimiento. Entonces, y nosotros queremos correr del sufrimiento, queremos evitar el sufrimiento, pero todos los textos que hablan del sufrimiento dicen, por ejemplo, Santiago, tenemos que dejar que el proceso tenga su meta, su fin, ¿no? Porque el sufrimiento produce paciencia, y paciencia carácter, y carácter esperanza. Y nosotros queremos cortar el proceso. Y él dice, pero ¿cómo voy a producir esperanza en tu vida? Es solamente a través del sufrimiento. Hermana Carmen, ¿tenías una pregunta o estabas alabando otra vez? Exactamente. Ujú. Entonces Dios estaba en pecado por mucho tiempo. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, toda su vida, toda su existencia, Dios ha estado pecando porque el sufrimiento es parte de la vida. No, me encanta lo que dice Filipenses 1:29, que ha sido concedido a ustedes no solamente el creer en Él, sino el sufrir por Él.
O sea, sufrimiento, dice, es un regalo de Dios. Señor, dame cualquier otro regalo, por favor. Ayer me quedé con eso en la cabeza y ahora me hice la pregunta ayer, pero cuando hablábamos de que Pablo dijo, o dice que en la carta dice, que teníamos que sufrir para poder llegar pues a Romanos 9. Me quedó la duda si era el sufrimiento que tuvo Pablo como apóstol, o sea, en todo lo que él pasó, que tuvo preso, que lo golpearon, que lo, todo eso. O sea, me quedó la duda si era en el ministerio o lo que ahora estamos hablando, el sufrimiento todo de la vida, pues, que uno se enferma, o que una persona que ama se enferma y tú oras, y no ora, y pide que sea sanado, y Excelente. esas cosas. Entonces, ahora creo que ya lo que dice esto, sí es parte, ese sufrimiento también es por el cual llegamos, porque lo que acabas de decir, la paciencia, la esperanza, sí, o sea, que sí involucra el sufrimiento del ser humano en general. Sí, pero tu comentario es muy, muy importante, muy excelente tu discernimiento. En el texto de Filipenses, Pablo tiene en mente principalmente el sufrimiento por el ministerio. Entonces, sí, es el enfoque central. Sin embargo, cuando agregamos pasajes como Santiago 1, Romanos 5 y 1 de Pedro 1, 6 y 7, vemos que el sufrimiento en sí también es un medio de transformación. Entonces, ese texto en Filipenses se enfoca principalmente en el ministerio. Excelente tu observación. Ok. En el mismo momento que Dios nos traslada de la esfera de Adán a la de Cristo, en ese mismo instante, todas las bendiciones, todos los privilegios, todos los logros, todos los recursos de Cristo llegan a pertenecer a nosotros. No es que yo tengo que hacer algo, yo tengo que crecer, yo tengo que... No, es en ese mismo momento Él me da todos los recursos y bendiciones así. Cuando nos unimos a Él, también hay un sentido en el que su vida y su poder se vuelven disponibles para nosotros para transformar nuestras vidas. Incluso podemos llegar a decir que cuando nos unimos a Cristo, la totalidad de su vida pasada está disponible para nosotros. No solo para compensar nuestro pasado a modo de perdón, sino para santificar nuestras vidas presentes para que nuestro propio pasado no domine ineludiblemente nuestra vida cristiana presente. Nosotros que en el pasado hemos estropeado a la imagen de Dios por el pecado, podemos contemplar el rostro de Cristo y descubrir que el poder de nuestro propio pecado pasado no puede destruirnos en el presente. Un punto que vamos a ver más adelante es que el pecado no tiene el derecho sobre tu vida. No tiene autoridad sobre nosotros. Nuestros pasados no tienen derecho, autoridad sobre nosotros. Nosotros somos nuevos. Vivimos en Cristo, tenemos una nueva realidad. Y es esa realidad que tenemos que vivir. Ahora, número 3. Con esto terminamos hoy día. Número 3. Antes nuestra identidad era del viejo hombre. Ahora tenemos una nueva identidad. Somos el nuevo hombre. Éramos el viejo hombre, ahora somos el nuevo hombre. Bueno, voy a llegar a ese punto. Hay una trilogía de películas que me encantan. Perdóneme, soy pecador. La trilogía de Bourne. No sé cuántos de ustedes han visto
Él es un agente de la CIA de Estados Unidos. Es un asesino masivo, pero no sabe por qué. Tiene un tipo de amnesia y no sabe por qué está matando a la gente. No tiene idea. Pero sabe que es un asesino y va matando a personas, pero no sabe el por qué. Entonces, en la última película, él dice, he pasado 3 años huyendo, 3 años tratando de encontrar quién soy. Miren la cosa, él no sabe su identidad y está buscando con todo cuál es mi verdadera identidad, porque sabe, si no me conozco, si no sé cuál es mi identidad, difícilmente yo puedo vivir consecuente con quién soy. En la misma película, en otro momento, él dice, algo me pasó a mí y yo tengo que saber qué fue. Si no, nunca voy a estar libre de todo esto. Hermanos, este es un testimonio cristiano. No en la película. Pero es la realidad nuestra. Algo nos pasó a nosotros. El problema es que muchos de nosotros no nos damos cuenta qué fue que nos pasó. Entonces no podemos vivir diferente porque no entendemos lo que pasó. Algo nos pasó. Y ese algo resulta en una nueva identidad para nosotros. Y esa nueva identidad significa una nueva vida. Ahora, una foto de mí. Lo que quiero, yo sé que esta parte, algunos quizás van a incomodar un poquito, ¿ok? Pero lo hago porque tengo que hacerlo, ¿ok? Quiero que todos tengan una mente abierta, ¿ok? Hay una perspectiva, la perspectiva más común en la iglesia en América Latina sobre este asunto del viejo y nuevo hombre. Generalmente, en base a Romanos 7, decimos que dentro de nosotros hay 2 naturalezas, representadas por 2 perros. Hay un perro negro y un perro blanco. Y los 2 perros están peleándose entre sí. Y el perro que yo alimento es el perro que sale victorioso. Entonces, si yo alimento el perro negro, que es la vieja naturaleza, lo que va a salir adelante es la vieja naturaleza. Y si yo alimento la nueva naturaleza, entonces lo que va a salir es mi nueva identidad. Mi pregunta, ¿es una postura bíblica? No, ni cerca. Esta no es lo que la Biblia enseña para nada. Es una perspectiva totalmente equivocada. Quiero mostrar. ¿Por qué? Porque es esencial que captemos la postura bíblica sobre este asunto. El concepto de nuevo y viejo hombre aparece en 3 textos bíblicos. Primero, aparece en Romanos 6, 5 a 7. ¿Ok? Vamos a analizar este texto para ver cuál es el punto de Pablo. Pablo dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si esa es una realidad, que nosotros fuimos plantados en la semejanza de su muerte, y ya hemos visto que es una realidad. Entonces Pablo dice, bueno, vamos a hacer una hipotética, una situación hipotética. Vamos a suponer que es verdad, que hemos sido sepultados con Él, ¿ok? Entonces, la consecuencia, dice Pablo, es así también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Cristo, entonces vamos a resucitar también con Él. ¿Cuál es la confianza que Pablo tiene que es verdad? Mira, exactamente como Pablo describe. Pablo dice, ¿cuál es la palabra?
sabiendo esto. Pablo dice, la certeza de que yo sé que yo voy a resucitar con Cristo es el hecho de lo que voy a decir ahora. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Si es verdad que mi viejo hombre fue crucificado con Él, yo sé con todo mi ser, dice Pablo, que yo voy a resucitar con Él. Si yo he muerto con Él, si yo he sido sepultado con Él, yo sé con todo mi corazón que yo también voy a resucitar con Él. Y tú dices, pero ¿cómo sabes, Pablo? ¿Cuál es tu convicción? Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Y cuál es la consecuencia de esa crucifixión juntamente con Cristo? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. No está diciendo que este cuerpo ha sido destruido. Está diciendo, ellos veían el cuerpo como la plataforma a través de la cual pecaron. Y Pablo está diciendo que este cuerpo como plataforma para pecado ya no tiene el mismo poder sobre mi vida. Ya no es controlado por el pecado. Es la consecuencia de una crucifixión, ser crucificado juntamente con Cristo. A fin de que la meta era ya no servir más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ok, la pregunta de $100 que Frank va a pagar a todos después. Excelente. Ok, ¿qué pasó con el viejo hombre? Según este texto, ¿qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado. ¿Qué quiere decir? Murió. El viejo hombre murió. Cuando algo se muere, deja de existir. Ok, segundo pasaje. Colosenses 3, 9, 11. Pablo dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué, Pablo? Porque la mentira no es algo que un cristiano debe hacer. ¿Por qué? Mire lo que Pablo dice. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Algo pasó que hace que la mentira ya no sea consecuente con nosotros. ¿Qué pasó? Hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y hemos revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí Pablo cambia la figura, ¿no? Pablo habla del viejo hombre como una vestimenta. Y Pablo dice que nosotros ya hemos despojado, no voy a despojarme de la ropa, por favor. Se despoja de la ropa y la bota y pone nueva ropa. Entonces Pablo dice que ya nosotros nos hemos despojado de la vieja ropa, el viejo hombre, ¿no es cierto? Es lo que dice. Ya hemos botado esa ropa y tenemos una nueva ropa. Tenemos una nueva identidad. Ok, número 3. Ahora van a decir, ajá, veo que estás equivocado porque este texto dice otra cosa. Vamos a ver. Efesios 4, 20 y 24. El tercer texto que habla del viejo y nuevo hombre. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ok, Pablo está hablando de lo que ellos aprendieron en el pasado, ¿no? Pablo dice, habéis sido por él enseñados. Algo acerca de Cristo ellos aprendieron antes, ¿ok? ¿Qué es lo que aprendieron? Dice en verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ok, en este texto Pablo describe lo que ellos ya habían sido enseñados, ¿no es cierto? Es lo que dice. Pablo está hablando de algo que ellos aprendieron en el pasado. Ellos aprendieron, dice Pablo, lo que aprendieron tenía que ver con la pasada manera de vivir. Es decir, tiene que ver con su conducta antes, ¿no es cierto? Es la idea. Pablo dice, ya les he enseñado acerca de la forma de vivir como ustedes vivían antes. 3 cosas ellos aprendieron. Ahora, un punto de gramática. Disculpen por esto, pero creo que es importante. En el español parece 3 mandatos: despojaos, renovaos y vestíos. Pero en griego no son mandatos, son infinitivos. No importa, ¿ok? Mi punto es, no son mandatos, ¿ok? La idea es, explica cuál es el contenido de lo que ellos aprendieron. ¿Cuál es el contenido de las lecciones que Pablo les había dado? Y Pablo dice acá que el contenido de las 3 lecciones, digamos, es esto. Primero, ellos aprendieron a despojarse del viejo hombre. Segundo, ellos aprendieron a renovarse en el espíritu de su mente. Y 3, ellos aprendieron a vestirse del nuevo hombre. No está mandando que ellos hagan estas cosas. Está enseñando lo que ellos aprendieron antes. El punto acá, otra vez, es el mismo punto que hemos visto en los otros textos. Pablo está diciendo que algo real ocurrió en la vida de ustedes. Algo definitivo ocurrió. Y lo que tenemos que hacer es vivir consecuente con lo que pasó. Vivir consecuente con nuestra nueva realidad. Es el punto de esos 3 textos. Entonces, 3 textos. Los 3 textos hablaron la misma cosa del viejo hombre. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Según estos textos. ¿Aló? ¿Estoy acá solo o? ¿Qué pasó con el viejo hombre? Murió. ¿O fue despojado? ¿No? Sí. Ok. Es quitado. Ajá. Ha sido quitado. Quitó la vieja ropa, la desechó. La vieja ropa y el viejo hombre. Ok. Quiero tocar un punto más y después voy a volver a convencerlos de que esa postura de 2 perros dentro de nosotros no es una postura bíblica. Lo que tengo que tocar ahora es qué quiere decir Romanos 7. Porque la base de la enseñanza de que tenemos 2 naturalezas dentro de nosotros generalmente es este texto de Romanos 7. La gente dice, mira, Pablo está diciendo que tiene una lucha y lo que quiere hacer no hace, lo que no quiere hacer eso hace. Es una ilustración clara de que tenemos dentro de nosotros 2 naturalezas peleándose entre sí. Y yo diría que yo creo que no es lo que Romanos 7 dice y no es lo que Pablo quiso decir en este texto de Romanos 6, Colosenses 1 y Efesios 4. Entonces, rápidamente,
no quiero profundizar mucho. ¿Cuál es el punto de Romanos 7? Todos están, todos saben algo de Romanos 7, el texto donde Pablo dice yo hago lo que no quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Ok, un repaso, sí. Un repaso, no tan rápido, pero más o menos rápido. Ok, en la primera parte de Romanos 7, 1 al 6, Pablo da una ilustración del matrimonio. Ok, ¿alguien quiere leer este texto rapidísimo? En ese- Tanto ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. Ok, hay muchas cosas allí. Vamos a ver parte por parte. En Romanos 7, 1 al 6, este texto que acabamos de ver, Pablo usa una ilustración del matrimonio para mostrar que los creyentes por su unión con Cristo en su muerte ya no viven bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, sino pertenecen a Cristo. Por ende, sus vidas producen frutos que agraden a Dios. Pablo hace una ilustración del matrimonio y dice, si yo estoy casado y se muere mi esposa, bueno, él dice, el esposo se muere, y yo me uno con otro o con otra, es pecado, no puedo hacerlo. Pero si no se muere, pero si se muere, si yo me uno con otro, no es pecado. Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley. Entonces ya no vivimos ya no estamos casados, digamos, con la ley. No vivimos bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, para que podamos juntarnos con uno nuevo, que es Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo, entonces no vivimos bajo la ley. Ahora, ¿cuál es el tema de Romanos 7, 1 al 6? ¿Cuál es el tema principal? Tiene que ver con ¿qué? Con la ley, ¿no? Está hablando de la ley en nuestra relación con la ley. No está hablando de mi transformación, mi santificación, no está hablando de nada de eso. Está hablando de mi relación con la ley. Y en Romanos 7, 5 a 6 vemos una clave. Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, mire el contraste. Antes mi realidad, cuando yo estaba en la carne, cuando Pablo habla de estar en la carne, bueno, vamos a ver eso en un segundo. Okay. Pablo dice, pero ahora, hay un cambio ahora, antes y ahora. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pregunto, ¿cuáles son los contrastes que Pablo hace en ese pasaje? Él hace varios contrastes. ¿Cuáles son los contrastes que Pablo hace en esta? Básicamente hay tres contrastes.
que Pablo hace en este texto. ¿Cuáles son? Miren el texto y traten de entender cuáles son los tres contrastes, los dos opuestos que Pablo hace en este texto. Sí. ¿Alguien ve un contraste? Bueno, que antes vivíamos bajo la jurisdicción de la ley. ¿Ok? Ahora que estamos en Cristo, ya debemos vivir en base a la gracia de Cristo. ¿Ok? Bueno, pero él dice, vivimos bajo la ley y ahora dice libres de la ley. ¿Ok? Es el contraste. ¿Qué otro contraste hay? ¿Ok? Ahora somos libres. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Ok? Dice, bueno, dice el espíritu. ¿Y cuál es el opuesto ahí? La letra. Ok, entonces, Pablo habla de mientras estábamos en la carne. Generalmente cuando pensamos en la carne estamos pensando nosotros en algo dentro de nosotros. No es lo que Pablo tiene en mente. Pablo cuando dice mientras estamos en la carne está refiriéndose a nuestra vida antigua. Pablo dice mientras estábamos en la carne, toda esa era verdad de nosotros. Pero ahora no estamos en la carne. Vamos a hablar de carne y espíritu más adelante. Pero es lo que él dice, ¿no es cierto? Ahora dice muerto a la ley. Ya no bajo la carne, sino muerto a la ley. Es el contraste que él hace. Otro que produce frutos para muerte o produce frutos para vida, para Dios, perdón. Bajo el régimen de la letra, el régimen del espíritu. Son contrastes que Pablo hace. Ahora, ¿qué quiere decir en la carne aquí? Acabo de contestar. Se refiere a nuestro contexto, nuestra identidad y realidad antes de conocer a Cristo. La carne en este texto es todo lo que éramos antes de conocer a Cristo. No estoy diciendo que en todo texto es así. En este contexto, cuando Pablo habla de estar en la carne, tiene en mente todo lo que éramos antes de conocer a Cristo. Cuando estábamos en la carne, pero ahora, dice Pablo, tenemos una nueva realidad. No estamos en la carne. Ok. ¿Necesitan escribir algo? Segundo texto, Romanos 7, 7 a 12. Si quieren, yo puedo volver, si quieren escribir algo después. Pablo dice en Romanos 7, 7 y 12. Otra persona, por favor, para leer.
Ok. ¿Cuál es el tema central, sin todos los detalles? ¿Cuál es el tema que Pablo está tocando? La ley, exactamente. Todavía está hablando de la ley. No está hablando principalmente de su santificación, su transformación. ¿Se acuerdan de la idea de un inclusio? ¿Un sándwich? Ahí hay un sándwich. Empieza hablando de la ley, ¿no? ¿Qué pues? ¿Qué puedo decir? ¿La ley es pecado? No. Y al final, de manera que, o sea, la consecuencia, el resultado de todo lo que estoy diciendo es esto. La ley de verdad es santa. El tema es la ley. El tema de este texto es la ley. Ok. En Romanos 7 a 12, Pablo quiere mostrar que el problema que tenemos con el pecado no es culpa de algún defecto en la ley. No podemos echar la culpa a la ley. De hecho, la ley es santo y bueno y tiene una función muy importante, revela lo que es el pecado. Lo que Pablo está enseñando en esta porción es que la ley es un regalo de Dios. Entonces, yo no puedo ser, yo soy un pecador porque la ley es mala, la ley es esto y lo. No, la ley no es el problema, hay otro problema. Si la ley es buena, entonces, ¿cuál es el problema? Según este pasaje, ¿cuál es el problema? El pecado. El punto de Pablo es, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Y él personifica el pecado. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de personificación, cuando se da características humanas a una cosa que no vive, que no es, el pecado no es un ser, no vive. Pero Pablo lo trata como si fuera un rey malvado, un ladrón, un malo. Y le da vida, le da características humanas. El pecado es el problema, dice Pablo. Pablo describe el pecado como una criatura con vida y con intenciones malvadas. El pecado se aprovecha de la ley y usa la ley como una plataforma para producir más pecado en mí. Es el punto de Pablo acá. La razón por la cual yo sufro de pecado todavía, dice Pablo, no es culpa de la ley, es culpa de ese malo, el pecado, que aprovecha de la ley, usa la ley como instrumento para producir en mí más y más pecado. Ahora, enfocando Romanos 7, 8 y 9, él dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cuál es el contraste que Pablo hace acá? Miren con cuidado. Tenemos que aprender también a observar. Observen bien los contrastes que Pablo hace en este texto. ¿Ok? Está hablando de él. Vamos a tocar ese punto, es muy importante. ¿Qué más? ¿Cuáles son los contrastes, el contraste que él hace acá? ¿Entre qué y qué? ¿Ok? Vivía y dice Pablo, yo viví y yo morí. Hay un contraste. ¿Qué más? ¿Ok? Ok, muy bien. Ok, que cambió. Ok, muy bien. Pablo habla de la vida, no la vida, más la situación sin la ley y venido el mandamiento, o sea, con la ley. Él dice que existía un momento cuando no había ley, pero la historia cambió y venido el mandamiento, es decir, empezó la ley. Sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, si no hay una ley y yo transgreso la ley, tú no puedes decir, transgresaste esto.
Porque no hay algo escrito para decir, es pecado todavía ante Dios. Pero no hay jurisdicción de la ley. No hay forma de decir, mira, está escrito acá y tú transgresaste esto. No, no hay. Entonces, en ese sentido, dice el pecado está muerto. Pero yo, dice Pablo, yo vivía. ¿Qué pasó? Vino el mandamiento, vino la ley. Y Pablo dice, el pecado revivió. Es decir, ahora yo puedo decir, José, lo que tú hiciste está acá. No debes hacerlo, es pecado. Antes no podía decirlo, porque no estaba escrito. Ahora está escrito. Y yo veo que lo que hiciste es pecado. Y Pablo dice, ahora yo morí. ¿Por qué? Soy transgresor de la ley y se da cuenta. Desde Abraham hasta Moisés era el tiempo sin la ley. No este Moisés. Desde Moisés hasta Cristo es bajo la ley. Es el contraste que Pablo está haciendo en este texto. Ok. Punto clave. En este texto, ¿quién es el yo? Cuidado, piensen bien. ¿Quién es el yo? Quiero volver a esto. Tienen que tener esto en mente. Desde Abraham hasta Moisés, yo vivía. Desde Moisés hasta Cristo, yo morí. Con esto en mente, ¿quién es el yo? Pregunto, ¿puede ser Pablo? Ok. Sheila dice que no está hablando de él mismo. ¿Tu nombre, hermano, perdón? José dice que Cristo. ¿Hay otras alternativas? ¿Por qué diría yo que no puede ser Pablo? ¿Por qué no puede ser Pablo? Ok, no había nacido Pablo. Casi. Yo creo que se refiere al pueblo de Israel. O sea, Pablo no está hablando autobiográficamente, sino como un representante del pueblo de Dios. Él se presenta como el representante del pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios en ese entonces. Y él está diciendo, yo antes vivía, es decir, el pueblo de Israel vivía antes de Moisés. Existía, ¿no es cierto? Y no estaba bajo la ley. Seguía pecando, aunque no había registro, no había una transgresión de algo escrita, porque no había una ley escrita. Pero Pablo dice, toda la realidad cambió. ¿Por qué? Llegó la ley. Y cuando llegó la ley, ¿qué pasó? Todas mis transgresiones eran ahora transgresiones de algo visible, algo escrito. Entonces yo morí. Yo ya vivía bajo la jurisdicción de la ley y morí por mi pecado. Entonces, Pablo está hablando de la ley en todo Romanos 7, 1 al 12, y está hablando de la vida bajo la jurisdicción de la ley y una vida no bajo la jurisdicción de la ley. Y él dice, yo, pero no quiere decir yo, quiere decir el pueblo de Israel. ¿Ok? Aunque vamos a volver a decirlo de nuevo. Aunque hubo pecado antes de la ley, el hecho de no tener la ley significaba que no representaba
una clara violación de una ley explícitamente descrita. Pero cuando la ley entró, el pecado revivió, en el sentido de que llegó a ser una clara violación de mandatos expresados. El pecado era más obvio. Fue la entrada de la ley que empezó a incitar a más pecado. Es decir, a hacer lo que la ley ahora prohibía. En ese sentido, Pablo puede decir que cuando el pecado revivió, él, es decir, el pueblo de Dios, murió. Porque él dice que avivía el pecado más cuando había ley. ¿Por qué? El pecado, ese malo, tomó ventaja de la ley, usando la ley para incitar a más pecado al pueblo de Dios. Ok, llegamos al texto clave, que es Romanos 7, 13 a 25. Dos cosas que tenemos que recordar al ver este texto. Primero, cuando Pablo se refiere a yo y a mí, en el contexto, él no ha estado hablando de él mismo, sino del pueblo de Dios en general. Eso es su punto. ¿Ok? No está hablando de mi experiencia personal, sino de la experiencia del pueblo de Dios en la historia de la redención, en todo el flujo de la historia, cómo era la situación del pueblo de Dios. Pablo está haciendo un argumento respecto a la ley y su vigencia y su propósito. Ese es el punto de Romanos 7. Es una enseñanza acerca de la ley de Dios. En los versículos 13 y 14, Pablo recalca la idea de que el problema no es la ley en sí, sino el pecado. Y Pablo avanza el argumento y dice que la lucha que se ve ilustrada es la lucha de una persona que vive bajo la ley, pero que quiere obedecer a Dios. Pablo dice, yo quiero hacerlo, pero no puedo. ¿No? Yo encuentro en mí el deseo de obedecer la ley, pero encuentro otra ley en mí que no puedo hacerlo. Pablo no está hablando de una lucha que él tiene. Tenemos luchas, por supuesto que sí, pero la lucha es otra y vamos a hablar de eso mañana. El punto de Pablo es, mira, el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha querido obedecer a Dios, pero falta una cosa para poder obedecer la ley de Dios. Falta la capacidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta al judío fuera de Cristo para poder obedecer la ley? ¿Qué ingrediente falta? Romanos 8. ¿Qué dice todo el libro, todo el capítulo de Romanos 8? Conocer a Cristo, sí, pero hay un elemento más allá. El Espíritu, exactamente, José. Sin el Espíritu no se puede obedecer la ley. Ni puede. Entonces, Pablo está hablando en el nombre de Israel, diciendo, soy un buen judío. Quiero obedecer la ley porque la ley es buena, la ley es santa, la ley viene de Dios. Pero toda mi vida he intentado, todo el pueblo de Dios he intentado vivir bajo la ley, vivir consecuente con la ley y no hemos podido. Qué miserables somos. La respuesta, la solución, Romanos 8. Dios envió su Espíritu y a través de su Espíritu dice que Cristo mismo es el que cumple la ley y nos hace de nosotros cumplidores de la ley por medio de Él. Una persona que vive bajo la ley está esclavizada al pecado y aunque tenga todo el deseo, no puede cumplir la ley por el mismo pecado que gobierna su vida. Hay una dualidad en los que viven bajo la ley. Desean cumplir la ley, pero el pecado reina en ellos y les esclaviza, haciendo que ellos hagan lo que no quieren hacer. La única esperanza de libertad es Cristo y la obra del Espíritu Santo que Pablo elabora en Romanos 8. Romanos 7 no se refiere a la lucha en mi ser entre dos naturalezas, sino la lucha de los que intenten obedecer a Dios a través de la ley.
Los que quieren vivir bajo la jurisdicción de la ley, aunque tengan el deseo de obedecerle en todo, no van a poder. Yo creo que esto es el punto principal de Romanos 7. Ok, para terminar, vamos a volver al concepto del nuevo y viejo hombre para ver qué es entonces y qué significa para nosotros. 7 conclusiones acerca del viejo y nuevo hombre. Estamos en la página no sé qué. Ok. 7 conclusiones. Primero, la muerte de nuestro viejo hombre es algo definitivo. La muerte de nuestro viejo hombre es algo definitivo. Es algo que ya ocurrió. No existe. El viejo hombre ya murió. Tú no puedes decir, bueno, yo tengo dentro de mí un viejo hombre, nuevo hombre, un hombre medio nuevo, medio viejo, su vecino, su gemelo. No, no es verdad. El viejo hombre no existe porque murió. Es algo definitivo. Número 2, el viejo hombre no se refiere a una parte dentro de mi ser. Tú puedes sacar un libro de anatomía y buscar con todo tu alma viejo y nuevo hombre y no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no es una parte de mi persona. Yo no tengo algo dentro de mí, se llama viejo o nuevo hombre. No es lo que el viejo o nuevo hombre es. Número 3. El viejo hombre y el nuevo hombre son categorías que describen una relación con Cristo y su obra redentora. Son categorías que describen una relación, no una parte dentro de mi ser. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, yo puedo describirlo con este gráfico. El viejo hombre se refiere a todo lo que yo era antes de conocer a Cristo. Mi viejo hombre es mi vida en Adán. Mi nuevo hombre es mi vida en Cristo. No hay un traslado de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro en mi vida. Fue un traslado una sola vez. Cuando yo recibí a Cristo, Dios me sacó de acá y me metió acá. Eso era la muerte del viejo hombre. Lo que yo era antes, toda mi vida en Adán, no existe. Yo soy el nuevo hombre. Es lo que yo soy ahora. Yo vivo en Cristo. Ahora, tú dices, ya, pero a veces yo vivo como el viejo hombre. Es otra cosa. Es lo que Pablo decía en Efesios 4. Dice, ya les he enseñado qué hacer con la manera de vivir del viejo hombre. Tienen que despojarlo. Está ahí todavía, esos hábitos, esas formas de pensar, esos deseos de tu vida vieja. No es que se borran en el momento que se salva. Están ahí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que despojarlas. Tienes que decir no. No puedes volver a vivir como antes. ¿Por qué? Porque tu identidad ya no es esto. Tu identidad es esto. Esto es quien tú eres. El viejo hombre murió, no existe. Tú eres el nuevo hombre. Es una relación, es una categoría de relación. Describe mi relación ante Dios. No describe mi condición, no describe mi conducta, no describe algo dentro de mí. Describe mi relación con Él. Yo soy el nuevo hombre. El viejo hombre es lo que yo era, ya no, ya no. Lo que fue crucificado, dice John Stott, con Cristo no era una parte de mí llamada mi vieja naturaleza, sino la totalidad de mí tal como era antes de convertirme. Es lo que murió. Eso era mi identidad, ya no. Tú me llamas viejo hombre, yo te pego. ¿Por qué? Porque no es real. Yo no soy el viejo hombre. Yo no soy el viejo hombre. Es lo que yo era. Número 4.
Estas dos categorías se refieren a mi posición y no mi condición ante Dios. Confundimos estas dos cosas. Confundimos nuestra posición y nuestra condición. Mi condición, momento por momento, día a día, puede ser una condición sucia. Yo puedo vivir como un pecador, porque soy pecador. Pero no es mi posición ante Dios. Mi posición ante Dios es: yo soy el nuevo hombre. El viejo hombre murió. Si yo vivo en pecado, estoy viviendo en contra de lo que soy. Estoy viviendo una contradicción de mi identidad. Es por eso que la Biblia nos dice: no hagan eso. Es como el hijo del presidente que vive como un mendigo en la calle. Yo digo, estás viviendo en contra de lo que eres. Eres un rico, vive como un rico. No exactamente así, pero entienden el punto. Número 5. El nuevo hombre es mi identidad en Cristo. Yo tengo una nueva identidad. Yo soy el nuevo hombre. Cristo está haciendo una nueva humanidad. Toda una nueva humanidad Él está formando. Y nosotros somos parte de esa nueva humanidad. Ya no somos parte de la antigua humanidad que pertenece a Adán. Número 6. Vivir una vida transformada significa llegar a ser en la práctica lo que ya soy en mi posición ante Dios. No es que yo tengo que llegar a ser el nuevo hombre, ya soy el nuevo hombre. Lo que tengo que hacer es vivir consecuente con el nuevo hombre que soy. Mi problema no radica en no puedo encontrar una identidad. Tengo una nueva identidad. Mi problema es vivir consecuente con mi identidad. Mi problema es decir no a toda la mugre de mi pasado y vivir consecuente con mi nueva realidad. Mi realidad es: yo soy el nuevo hombre. Ahora tengo que vivir consecuente con mi nueva realidad. Y número 7. El despojarnos de la conducta, los hábitos, las actitudes, las prioridades, etcétera, del viejo hombre es un proceso largo y arduo. Por eso Pablo puede decir a los efesios que tienen que despojarse de la conducta del viejo hombre. Aunque su identidad es nueva, tienen que aprender a vivir consecuente con su nueva identidad. Cuando yo llegué a Perú, hace como 200 años, a trabajar, en los primeros años yo tenía que aprender a vivir como misionero en ese país. Tenía que conocer la cultura, la comida, los horarios, o falta de horarios. Tenía que aprender a muchas maneras de vivir, de pensar, de actuar, todo eso. Tenía que aprender esas cosas. Yo era un misionero, pero tenía que aprender a vivir como misionero. Era un estilo de vida totalmente diferente. Yo era un pastor antes, ahora soy un pastor en recuperación. No. No. O sea, es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que nosotros somos el nuevo hombre, pero aprender a vivir como el nuevo hombre, aprender a vivir lo que somos, es un proceso largo, arduo, difícil, con sus altibajos, con sus luchas. Como dije, la vida cristiana se trata de esto: vivir lo que somos, llegar a ser lo que ya somos. Ya somos el nuevo hombre. Ahora tenemos que aprender a vivir consecuente con nuestra nueva identidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa conducta, esas ideas, esas actitudes, esas prioridades, tenemos que despojarnos del viejo hombre, es decir, de esa conducta. Primero de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay deseos que todavía están dentro de nosotros, molestándonos,
y no podemos vivir consecuente con ellos, no podemos obedecerlos, tenemos que rechazar, tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque pertenecen al viejo hombre, no a nuestra nueva realidad. El cambio que ocurre en nosotros cuando nacemos de nuevo no es un cambio ontológico. ¿Qué quiere decir? No es un cambio en la esencia de lo que yo soy. Es un cambio de relación entre mí y entre Dios. Si fuera un cambio ontológico, yo tendría una nueva máquina, digamos, ¿no? Pero yo no tengo una nueva máquina, yo tengo la misma máquina, fallada, humana, terrenal. Y esta máquina tiene hábitos, esa máquina funciona de una forma y yo tengo que reenseñar a esta máquina a funcionar diferente. Y eso cuesta, eso demora toda la vida. Seguimos siendo seres humanos con debilidades, con limitaciones, con las mismas facultades, con las mismas fortalezas. Somos iguales en todo ese sentido. La diferencia es que tenemos una nueva realidad, una nueva identidad, un nuevo contexto y tenemos que aprender a vivir consecuente con esas nuevos elementos que Dios nos ha declarado cierto. Luchamos con los mismos pecados y sentimos la tentación de los mismos deseos, pero tenemos que aprender a decir no. Y finalmente, ok, entiendo, ya viene la lluvia. Tenemos 2 minutos, voy a pasar esta ilustración para mostrar 2 textos bíblicos. Llegar a ser lo que soy, un ejemplo. Pablo dice en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está diciendo que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de mi nacimiento, me declaró a mí, o me escogió a mí a ser santo en Él. A ser uno de sus hijos y ser santo, sin mancha. Una decisión de Dios antes de la eternidad. Que yo, Jim Panagio, iba a ser santo y sin mancha. Él tomó esa decisión, no yo. Ahora, en la vida yo tengo que vivir consecuente con eso. Yo tengo que aprender a vivir como santo y sin mancha en mi vida diaria. Por eso, bueno, antes de la historia Dios nos elige para que seamos santos. Al recibir a Cristo, Dios nos declara santos. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Dios se contradice? No. Dios reconoce, yo te he llamado, elegido, vas a ser santo. Ahora recibimos a Cristo, Él nos declara santo. Y durante toda la vida Él dice, sé santo. Ya soy santo. No, me refiero en la práctica. Tienes que vivir lo que eres. Tenemos que llegar a ser lo que ya somos. Aquí hay otro texto. Un ejemplo, Efesios 5:8. Quiero que ustedes me digan cómo funciona todo eso. Él dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué es lo que éramos? Tinieblas. ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Luz. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Vivir consecuente con nuestra nueva identidad, vivir en luz, andar como en luz. Esa es la idea, vivir lo que somos. Para terminar, de verdad, esta vez, vamos a terminar. La idea es esta. Dios pinta un retrato de cada uno de nosotros. Él pinta un retrato muy bonito y te llama y dice, Frank, ven. Frank viene y dice, Frank, mira, he pintado este retrato de ti. Y Frank dice,
¿De mí? Sí, de ti, Frank. Ahí está. Frank dice, no me parece para nada. De hecho, parece a Cristo. Él dice, es verdad, es verdad. Pero mira el nombre que está ahí, dice Frank. Bueno, Dios pone el retrato en la pared. Y él empieza, saca sus herramientas para pintar. Y Dios saca y empieza a pintar. Cada momento de tu vida, los altibajos, saca y empieza a pintar y pintar. Y la vida avanza y él va pintando y pintando y pintando. Y cuando llega al final, él dice, mira, los dos retratos son exactamente iguales. Frank dice, pero ¿cómo puede ser? Porque yo vi el retrato a medio camino y el retrato era algo distorsionado, algo feo. Dios dice, estabas en proceso. Pero durante todo este recorrido, yo tenía en mente que tú ibas a llegar exactamente igual. Y así era. A fin de cuentas, lo que Dios tenía en la pared antes de nuestro caminar y lo que Dios pone en la pared al terminar son exactamente iguales. Y hemos llegado a ser lo que somos. Dios nos llamó a hacer esto. Nos eligió para hacer esto. Y durante toda la vida, Él va pintando, ayudando, moldeando, conformando, transformando. Y cuando lleguemos al final, vamos a ver que somos exactamente iguales. Hemos sido conformados a la imagen de Cristo. Ese es el proceso. Hermano, hermana, tú eres el nuevo hombre, no eres el viejo. Tienes un nuevo contexto, tú vives en Cristo. Tienes un nuevo representante, ya no es Adán, es Cristo. Y tú tienes una nueva libertad sobre este siglo presente. No tiene autoridad sobre ti. No tiene derecho de determinar tus pasos. Tú puedes decir no, tú puedes rechazar todos sus avances y decir yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a una nueva realidad y voy a vivir consecuente con mi nueva realidad. Oremos. Señor, gracias por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Que en el cumplimiento de tiempo, cuando nosotros estábamos totalmente perdidos y sin recursos, llegaste con el regalo más precioso de toda la historia, tu Hijo Cristo Jesús. Y Él ha traído una nueva realidad, una nueva esperanza, y nos ha dado una nueva identidad, un nuevo contexto y un nuevo representante. Gracias por todo lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir consecuente con lo que tú has hecho en y para nosotros. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.